Esta es una historia que muy pocos conocen y estamos seguros de que muchos, después de escucharla, se preguntarán si realmente es posible que todo sea verdad. Anticipamos la pregunta. Todo lo que escucharán hoy está documentado históricamente. Si se quedan con nosotros hasta el final, descubrirán por qué esa historia que comenzó hace un siglo también tiene que ver con nuestro presente. Para entender la carrera espacial soviética y su lado oscuro y místico, debemos iniciar con un episodio que al principio parece no estar relacionado con el espacio. La momificación del cuerpo de Vladimir Lenin, líder de la Revolución de Octubre. Un evento ocurrido ante los ojos de todos, pero que oculta una forma de pensar, de creer y de actuar profundamente diferente de lo que la historia oficial nos ha contado. Pero antes de partir hacia lo que hoy más que nunca será un viaje extraordinario y sorprendente, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los próximos videos. Cuando Lenin murió el 21 de enero de 1924, la Unión Soviética aún era un experimento frágil. El hombre que había liderado la revolución ya no estaba, y con él también corría el riesgo de morir el mito del socialismo. Durante días, una multitud inmensa, más de 1 millón de personas, desfiló por las calles de Moscú para ver su cuerpo. Muchos lloraban, otros guardaban silencio como hipnotizados. Entonces Leonid Kresin, ingeniero y político cercano a la cúpula del partido, propuso una idea que parecía absurda para un régimen ateo y materialista, pero fue aceptada: preservar el cuerpo de Lenin para siempre. Al principio se consideró una solución temporal. Se usaron técnicas de refrigeración de Alemania, pero el cuerpo comenzó a descomponerse. Fue entonces cuando dos científicos, Vladimir Vorobev y Boris Zbarsky, lograron lo imposible. Desarrollaron una fórmula química capaz de mantener los tejidos intactos indefinidamente. Lenin fue embalsamado. Su cuerpo fue colocado en un sarcófago de vidrio en el centro de la Plaza Roja, y aún hoy, un siglo después, yace ahí intacto. Pero ¿por qué los científicos soviéticos se dedicaron tan intensamente a esta embalsamación? ¿Qué tenía que ver todo esto con el socialismo, con el materialismo ateo? La historia oficial habla de un culto político nacido para celebrar al fundador de la revolución. Un culto que luego sería replicado con Stalin, con Dimitrov en Bulgaria, Gottwald en Checoslovaquia, Ho Chi Minh en Vietnam, Mao Zedong en China, Kim Il-sung y Kim Jong-il en Corea del Norte. Sin embargo, Lenin había pedido explícitamente que no se hiciera eso. Temía ser convertido en un símbolo, en un ídolo. Entonces, ¿por qué su cuerpo fue embalsamado con tanta obsesión? ¿Fue realmente un acto político o algo más profundo? En los documentos de la época surgen indicios inquietantes. Krasin, en una carta de 1924, escribía, o tal vez profetizaba: llegará el día en que el progreso hará posible devolverle la vida a Lenin. Entonces, no se trataba de un simple gesto simbólico, sino de un experimento. Un experimento que, como veremos, no se limitó solo a esto, sino que llevó a la Unión Soviética al espacio. Pero para entender mejor todo esto, debemos dar un paso más atrás en el pasado. Mucho antes de Lenin, mucho antes del Sputnik, en la Rusia zarista del siglo XIX, un hombre solitario ya lo había imaginado todo. Se llamaba Nikolai Fyodorov. Fyodorov no era un político ni un científico en el sentido moderno del término. Filósofo cristiano autodidacta, pasaba sus días entre los pasillos silenciosos de la biblioteca de Moscú, donde era bibliotecario. Ahí, inmerso entre textos sagrados y científicos, elaboró una visión que marcaría de manera subterránea pero profunda la historia de la ciencia rusa. Una filosofía que unía religión y tecnología, mística y racionalidad. Para Fyodorov, la ciencia no solo era conocimiento, sino un acto de redención. Él creía que Dios le había encomendado al hombre la tarea de continuar la creación, de completar lo que él había comenzado. Y si el hombre era imagen y semejanza de Dios, debía volverse divino. Y si la muerte era la mayor injusticia del universo, el hombre tenía el deber moral de derrotarla, no por sí mismo, sino por todos. En sus obras, Fyodorov escribía que cada avance científico, cada descubrimiento, debía estar orientado a resucitar a los muertos, no en sentido metafórico, sino literal. Los vivos debían devolver la vida a las generaciones anteriores. Era una forma de justicia cósmica. Solo devolviendo la vida a sus padres, la humanidad podría considerarse redimida.
En esta visión, la ciencia se convierte en una nueva herramienta de lo sagrado. El universo era visto como un organismo viviente animado por un principio divino, y el hombre era su sacerdote. Las ideas de Fyodorov tuvieron pocos seguidores, pero entre ellos estaba un joven científico que cambiaría la historia. Konstantin Tsiolkovsky, matemático, inventor y visionario, fue uno de sus discípulos más fieles, y es precisamente con él que la visión cosmista se traslada de la Tierra al cielo, porque un plan tan grandioso requería una respuesta a una pregunta terriblemente práctica. ¿Dónde poner a miles de millones de seres humanos resucitados? La Tierra no sería suficiente. Fue cuando Fyodorov y especialmente Tsiolkovsky miraron al cielo, observando la luna, el astro más brillante. No parecía una roca muerta por conquistar, sino el primer laboratorio sagrado para expandir la vida. Era el primer paso para hacer del cosmos un jardín, el primer arca extraterrestre para alojar a los padres resucitados. En sus escritos, las visiones metafísicas de Fyodorov se transformaron en ecuaciones, fórmulas y proyectos concretos. Él fue quien primero calculó la trayectoria de un cohete de propulsión múltiple. Fue él quien dijo que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir para siempre en una cuna. Pero lo que pocos saben es que para Tsiolkovsky esa frase no era un himno al progreso técnico, era una profesión de fe. El hombre, decía, debe llevar la vida al universo y difundirla más allá de la Tierra. Para él, el cosmos no era un vacío a conquistar, sino un campo espiritual por fecundar. Cada cohete, experimento y paso al cielo era parte de un plan mayor: divinizar la materia. Algunos estudiosos modernos creen que la Luna fue para los primeros cosmistas no solo un objetivo científico, sino también un símbolo sagrado y el primer laboratorio de vida cósmica. En esta visión, la colonización del espacio no era una conquista material, sino un acto de continuidad espiritual, el intento de extender la propia creación. De estas ideas surgió un pequeño grupo de pensadores, científicos y filósofos, luego conocidos como cosmistas. Eran físicos, astrónomos, teólogos, pero también políticos y médicos. Creían que la ciencia debía fusionarse con la ética y la fe, y que el destino del hombre era convertirse en parte activa de la evolución del cosmos. A principios del siglo XX, mucho antes de la Revolución de Octubre, la idea de vencer la muerte y colonizar el espacio ya existía en Rusia, pero no como proyecto político, sino como misión espiritual. Pero con la llegada del socialismo, todo cambió. Las raíces abiertamente religiosas del cosmismo fueron reprimidas y su lenguaje fue depurado. Sin embargo, ese pensamiento no desapareció. Sobrevivió como un río subterráneo, influyendo en la cultura científica rusa. Sus ideas radicales, como la resurrección de los muertos, fueron descartadas, pero su ambición utópica fue adoptada y transformada por la ideología estatal. La Unión Soviética negaba oficialmente el alma y a Dios, pero su ateísmo de Estado adoptó una misión casi religiosa: utilizar ciencia y tecnología para crear un hombre nuevo, dominar la naturaleza y guiar a la humanidad hacia un futuro perfecto. Era el sueño cosmista sin Dios y con materialismo dialéctico. Y fue precisamente de ese sueño, de esa fe disfrazada de ciencia, que nació la mayor empresa tecnológica de la historia moderna: la carrera espacial. Cuando la Unión Soviética salió de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que la ciencia ya no era solo conocimiento, sino poder. El Estado socialista, fundado en el materialismo, proclamaba haber desterrado toda forma de fe. Sin embargo, el pensamiento de los cosmistas no había desaparecido. En parte había sido absorbido y adaptado, en parte se transmitía de manera silenciosa. Muchos científicos en laboratorios y academias crecieron leyendo a Tsiolkovsky y Vernadsky. Ya no podían usar términos como resurrección o alma porque el régimen no los habría tolerado, pero inventaron otros nuevos como energía vital, conciencia colectiva, evolución cósmica del hombre. Términos crípticos con los que se transmitían los principios de esa fe antigua. Así, el sueño de los filósofos del siglo XIX se unió a la máquina política del siglo XX. La obra común de Fyodorov, que debía unir a la humanidad, se convirtió en la misión universal del socialismo: guiar al hombre hacia la perfección, controlar la naturaleza y doblegar el tiempo. Sergei Korolev, ingeniero brillante, simbolizó la transformación que llevó a la Unión Soviética al espacio.
Korolev había estudiado las obras de Tsiolkovsky y lo admiraba profundamente, definiéndolo como el profeta del cosmos. En sus manos, la herencia visionaria de Tsiolkovsky se fusionó con las necesidades pragmáticas de la Guerra Fría. La filosofía cosmista ofreció un imaginario influyente y un horizonte cultural, pero la rivalidad militar con Estados Unidos convirtió esas ideas en un proyecto de cálculo y tecnología. En 1957, desde Baikonur, el cohete R-7 lanzó el Sputnik 1 en órbita, un objeto metálico del tamaño de una esfera que emitía una señal de radio simple. Sin embargo, ese bip bip que cruzó el cielo fue percibido como una señal de poder, pero también de trascendencia. Por primera vez, el hombre había tocado el cielo con sus propias manos. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin culminó esa metamorfosis al ser el primer hombre en orbitar la Tierra. El mundo lo vio como un héroe, pero en su país su sonrisa se volvió un ícono casi religioso. Gagarin probablemente no era un cosmista, pero su hazaña encarnaba su visión más profunda. Simbolizaba al hombre que trasciende la Tierra, observa el planeta desde arriba y reconoce su fragilidad. Sus palabras, que se hicieron famosas, parecían eco consciente o inconsciente de ese poderoso pensamiento subterráneo. Desde aquí la Tierra es hermosa, sin fronteras ni límites. Para los cosmistas, estas palabras tenían un significado claro. El hombre entendía que era parte de un organismo viviente, la Tierra, una señal de que la humanidad estaba empezando a verse como parte del todo. Pero estos eran solo los primeros pasos. El objetivo final, Korolev estaba obsesionado con la Luna. Mientras celebraban a los primeros cosmonautas, en secreto surgía el proyecto más ambicioso y fallido de la historia. El programa lunar N1L3. Korolev creó un cohete de más de 100 metros para llevar a un cosmonauta a la Luna antes que los estadounidenses. Era la materialización del sueño cosmista, pero el proyecto fue perseguido por la mala suerte, los conflictos internos y sobre todo por una prisa mortal. Los 4 lanzamientos de prueba del cohete entre 1969 en 1972 todas terminaron en explosiones catastróficas, algunas de las detonaciones no nucleares más potentes registradas. El programa fue un desastre tan total que la Unión Soviética negó su existencia durante décadas, borrándolo de la historia oficial. El ideal cosmista que consideraba la ciencia un acto de amor universal se transformó en lo opuesto, porque precisamente la guerra, la carrera armamentista y el miedo a la destrucción se convirtieron en el motor del progreso. La humanidad, decían los cosmistas, no podría elevarse mientras permaneciera dividida. Mientras los hombres se pelearan entre sí, el destino cósmico del hombre permanecería bloqueado. Pero fue la competencia, rivalidad y desconfianza entre superpotencias lo que impulsó a la humanidad al cielo. La unión universal que proponían los cosmistas ocurría bajo la amenaza de aniquilación. Los cohetes que llevaban al hombre a la órbita también servían para crear misiles nucleares contra otro. Mientras la idea cosmista de unión universal crecía en las misiones espaciales, el mundo nunca había estado tan dividido. Mientras los hombres sigan luchando entre ellos, no podrán ascender juntos hacia el cielo. Pero ese no fuese el único precio a pagar. Entre 1945 y 1961, la Unión Soviética hizo más de 100 lanzamientos experimentales, muchos fallidos y con consecuencias trágicas. El 24 de octubre de 1960, una gran explosión en la base de Baikonur causó 126 muertes. Fue la peor catástrofe espacial soviética, pero se mantuvo secreta 30 años. En el lenguaje del régimen, esas muertes no eran tragedias, eran sacrificios necesarios para el progreso. Para los cosmistas, en cambio, era una deuda imborrable que la humanidad tenía con estos hombres, una deuda que algún día sería saldada con su resurrección. En julio de 1969, mientras los restos del cohete lunar soviético ardían en Kazajistán tras una explosión, el mundo presenció un evento que parecía cambiar la historia para siempre. Las imágenes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio mostraban al Apolo 11 llegando a la Luna. Estas imágenes no solo marcaron el fin de una carrera, sino el triunfo de una visión sobre otra. La visión estadounidense, pragmática y política,
se manifestó en imágenes poderosísimas en las que se veía a los astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio plantando una bandera en la superficie lunar. La Luna era una conquista simbólica y una frontera por reclamar. La visión soviética, nacida del sueño cosmista, era radicalmente diferente. Su plan secreto no solo contemplaba llegar, sino quedarse. Preveía la construcción de una base lunar permanente, la Zvezda, el primer puesto avanzado de la humanidad en el cosmos. La bandera estadounidense en el suelo gris no solo marcó una victoria tecnológica, sino también la derrota de un sueño mayor. Ese enfrentamiento lunar fue la muestra de dos creencias opuestas que durante un siglo disputaron el alma del futuro humano. Después del fracaso de las misiones lunares soviéticas, el sueño de colonizar el espacio cambió de forma. Ya no era una carrera por llegar a la Luna, sino misiones menos espectaculares, más silenciosas, pero que llevaban en sí mismas el espíritu cosmista. Habitar el cielo, no conquistarlo. En 1986 los soviéticos lanzaron la Mir, primera estación espacial permanente. Por primera vez, el hombre no solo visitaba, sino que vivía en el espacio. Esa gran estructura metálica sobre la Tierra era el primer puesto avanzado estable de la humanidad en el cosmos. La realización de lo que Fyodorov y Tsiolkovsky soñaron un siglo antes: sembrar vida en las estrellas. Cuando, después del colapso de la Unión Soviética, la Mir dejó su lugar a la Estación Espacial Internacional, ese legado sobrevivió. El corazón del segmento ruso, no por casualidad, fue bautizado con el mismo nombre del antiguo proyecto de base lunar, Zvezda, y es precisamente ahí, en el módulo Zvezda, donde ocurre algo inusual y poco conocido. Entre paneles de control, cables e instrumentos científicos flotan iconos sagrados, imágenes de la Virgen de Kazán, de San Nicolás, de San Sergio de Radonés, bendecidas en la Tierra y llevadas al espacio por los cosmonautas. ¿Por qué en un lugar tan avanzado científicamente y símbolo de la cultura laica y humanista hay espacio para estas imágenes? Una lectura superficial las consideraría folclore, pero al observar a fondo se reconoce una poderosa señal de continuidad. ¿Por qué en el módulo Zvezda, heredero del sueño cosmista, la fe y la ciencia aún se entrelazan en una tradición antigua que, como un río subterráneo, sigue guiando en secreto la conquista del espacio? Por un lado, entonces, tenemos el cosmismo ruso, esta tradición espiritual que, incluso después de la derrota en la Luna, siguió soñando al hombre como colaborador de un plan divino. Por otro lado, la visión occidental, hija de la Ilustración y del materialismo, que más tarde dará lugar al nacimiento del transhumanismo. La idea de que el hombre puede rehacerse con la ciencia. Aunque la Rusia actual parece distinta, esas ideas nunca se extinguieron por completo. En los últimos años, el pensamiento cosmista ha vuelto a ser estudiado, reeditado, discutido en las universidades e incluso evocado en algunas ceremonias oficiales. Las obras de Fyodorov y Tsiolkovsky hoy se consideran parte integral de la cultura nacional. En algunos discursos políticos resurgen palabras que evocan viejas ideas: el hombre creador y la ciencia como vía a la inmortalidad. Es como si bajo la superficie de la Rusia contemporánea ese sueño siguiera latiendo. Distinto, tal vez distorsionado, pero sigo vivo. Y es una confirmación de que ese sueño nunca desapareció realmente. En septiembre de 2025, durante el desfile militar en Pekín, un micrófono accidentalmente encendido graba una conversación entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Sus palabras, grabadas y luego eliminadas por los medios oficiales, hablaban de longevidad, trasplantes de órganos e inmortalidad. Los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente. Cuanto más se vive, más joven se vuelve. Tal vez incluso se pueda alcanzar la inmortalidad. Algunos científicos predicen que en este siglo el ser humano podrá vivir hasta 150 años. Un siglo después, en Occidente surgió otra filosofía con el mismo lenguaje, pero significados opuestos. Nacía el transhumanismo. No era una continuación del cosmismo, sino su imagen especular, despojada de lo divino y guiada por la técnica. El término se acuñó en 1957 por el biólogo William Huxley, quien escribía: El hombre debe superarse a sí mismo con la ciencia. Una idea perfectamente coherente con la mentalidad occidental evolutiva, pragmática y competitiva.
una visión que hoy domina nuestro tiempo. En los laboratorios de Silicon Valley se habla de inmortalidad digital, carga de la conciencia y longevidad radical. Elon Musk crea interfaces neuronales para unir cerebro y máquina. Ray Kurzweil predice que en 2045 la tecnología hará inmortal al ser humano. Sam Altman invierte en empresas que congelan cuerpos para revivirlos en el futuro. Todas son ideas reales, documentadas y anunciadas. Pero detrás de estas promesas no hay compasión cosmista, sino un nuevo culto a la supervivencia. De hecho, si el cosmismo nació de la fe en la vida, el transhumanismo nace del miedo a la muerte. Uno quería redimir el universo, el otro quiere huir de él. Donde Fyodorov hablaba de resurrección para todos, el transhumanismo promete la inmortalidad para unos pocos. Una nueva eugenesia digital donde la salvación es un privilegio, no un regalo. Y así, más de un siglo después, las dos creencias todavía se enfrentan. El cosmismo ve el cielo como un diseño por terminar, mientras el transhumanismo considera el espacio un objetivo a conquistar. Ambos buscan vencer la muerte. Para los cosmistas, el hombre es intermediario de lo divino. Para los transhumanistas, es su sustituto. Y entonces, después de un siglo de ciencia, cohetes e inteligencia artificial, la respuesta a una pregunta sigue sin resolverse. Si el hombre es solo el producto de la evolución, el fruto de materia que por puro azar se ha ensamblado y se ha vuelto consciente, el transhumanismo es su consecuencia lógica. ¿Y si hay algo más en nosotros? Una chispa que ninguna máquina podrá jamás replicar, entonces esta carrera, iniciada con un cuerpo embalsamado y unas imágenes provenientes de la luna, podría no llevarnos hacia el cielo, sino hacia el abismo. Algunos pueden ver lo que hablamos en este video como una reconstrucción fantasiosa. Pensar que algunos temas nunca han interesado a las grandes potencias y sus agencias estratégicas que marcan el destino mundial. Después de todo, es funcional a lo que en este momento sucede en nuestro planeta. ¿Por qué hoy, mientras hablamos de esto, alguien define las leyes éticas que moldearán nuestro futuro? Las reglas que definirán qué es ser humano y quién lo será. La mayoría de nosotros no solo no es consciente de ello, sino que está excluida. Y mientras estamos ocupados con los problemas más básicos de nuestra supervivencia, alguien más decidirá por nosotros qué camino tomará la humanidad. Llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Cada interacción suya apoya directamente nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.